Hola, buenas tardes y bienvenidos a la jornada sobre fracaso renal agudo y nefropatías tubulointersticiales que modero con el doctor Javier Gainza, y estará dividido en dos bloques. El primer bloque, unas 4 charlas de una duración de unos 28 minutos, después dejaremos unos minutos, unos 9-10 minutos para discutir, y después un segundo bloque de unos 37 minutos y después habrá una discusión final. Es una sesión bastante interesante donde tendremos modelos experimentales de fracaso renal agudo, habrá también resultados de estudios epidemiológicos en el contexto de la epidemia de COVID, y después un último bloque con pruebas diagnósticas, la utilización de la ecocardio en el fracaso renal agudo. Y sin más, pues yo creo que ya podemos empezar la jornada. Buenas, mi nombre es Cristina García Caballero y vengo a presentar el trabajo titulado NOX4 interviene en la promoción del daño renal asociados a brotes agudos de hemólisis intravascular masiva. Como bien sabéis, hay diferentes patologías como enfermedades glomerulares, anticoagulación excesiva, desórdenes hemolíticos, defectos membrana o enzimáticos del eritrocito y reacciones transfusionales masivas que pueden ir asociados a la hemólisis intravascular masiva y ser causantes del daño renal. La hemoglobina es liberada por los eritrocitos durante la hemólisis intravascular de forma masiva, llegando al riñón de tal manera que en el espacio urinario entra a las células tubulares mediante el sistema megalina-cubilina. Ese acúmulo excesivo de hemoglobina dentro de estas células puede provocar apoptosis, fibrosis, inflamación y estrés oxidativo. Una de las principales fuentes de ROS es la NADPH oxidasa, con sus distintas isoformas presentes por todo el organismo. En este trabajo nos vamos a centrar explícitamente en NOX4, que es una proteína transmembrana presente principalmente en las células renales y que requiere de la presencia de la proteína P22-FOX para ser biológicamente activa. Está regulada por altos niveles de glucosa, TGF-beta, angiotensina 2 e IGF, entre otros. Además, de hace unos años se ha estudiado el amplio papel que tiene NOX4 en la enfermedad renal. Sin embargo, hasta la fecha no hay nada en lo que se estudie la relación entre NOX4 y el fracaso renal agudo asociado a hemólisis intravascular. Por lo tanto, el objetivo de nuestro trabajo fue estudiar el papel de NOX4 en el desarrollo del daño renal mediado por hemólisis intravascular. Para ello, realizamos un modelo de hemólisis intravascular en ratones Wild-type y ratones knockout para NOX4, a los cuales se les produjo la hemólisis intravascular mediante la inyección de fenilhidracina y fueron sacrificados a las 24 y 72 horas después de la inducción del daño. A partir de aquí se realizaron estudios histológicos mediante tinción de hematoxilina eosina y se estudiaron marcadores de daño renal como son el BUN, la creatinina y ENGAL, donde pudimos observar un aumento de la concentración de cada uno de estos marcadores en los ratones Wild-type, siendo estas concentraciones menor en los ratones knockout en comparación con los Wild-type, siendo además estas diferencias más resaltables a 72 horas, y lo mismo ocurriría con la concentración de hemoglobina en suero, la concentración de M tanto en suero como a nivel tisular. Para el estudio del estrés oxidativo utilizamos marcadores como el 4-HNE, el MDA, la hemoxigenasa 1 y la ferritina mediante tanto técnicas de inmunohistoquímica como técnicas de Western blot, y pudimos observar cómo el estrés oxidativo era siempre menor en los ratones knockout en comparación con los ratones Wild-type. Para el estudio de la inflamación en un modelo de hemólisis intravascular utilizamos un marcador de macrófagos como es el F480 y la interleuquina 6, en los cuales pudimos observar cómo los ratones CAO tenían una menor concentración de ambos marcadores en comparación con los ratones Wild-type, siendo más significativos en el caso de los ratones sacrificados a las 72 horas. En el caso de la muerte celular, realizamos este estudio mediante técnicas de túnel, en la que pudimos ver que el número de células positivas era menor en el caso de los ratones knockout para NOX4 en comparación con los ratones Wild-type, sobre todo a 72 horas.
A continuación, realizamos un nuevo modelo de hemólisis intravascular en ratones Walthall a los que se les indujo el daño de nuevo con fenilhidracina, pero en este caso se les administró a la vez un inhibidor de NOX4 que es el GK137831. Este inhibidor se inició a la vez que la inducción del daño, 24 horas posterior, y los ratones fueron sacrificados a las 48 horas. Igual que en el modelo anterior, se realizaron estudios a nivel histológico mediante técnicas de hematoxilina y eosina y se estudiaron marcadores de daño renal, como es el caso de Boom y Engal, donde pudimos observar cómo los ratones a los tratados con GKT tenían una menor concentración de ambos marcadores, y lo mismo ocurría en la concentración de hemoglobina, la concentración de M en suero y la concentración de M a nivel tisular. De nuevo, para estudiar el estrés oxidativo en este nuevo modelo de GKT, utilizamos marcadores como es el 4-HNE a nivel histológico y la hemosigenasa 1 y la ferritina mediante técnicas de Western blot, y pudimos observar cómo los ratones tratados con el inhibidor de NOX4 tenían una menor concentración tanto de 4-HNE como de hemosigenasa y ferritina. En el caso de la muerte celular, se realizó mediante técnicas de túnel y pudimos observar cómo el número de células positivas disminuía en los ratones tratados con GKT en comparación con los ratones sin tratamiento. Para el estudio de la inflamación, utilizamos el marcador de macrófagos F480 mediante técnicas histológicas y pudimos observar a su vez que el GKT también disminuía la inflamación con este inhibidor. Para completar nuestro estudio, llevamos a cabo experimentos in vitro en células tubulares murinas en las cuales pudimos observar un aumento de la expresión de NOX4 mediante técnicas de Western blot en presencia de hemoglobina y M a diferentes dosis. Además, realizamos estudios de estrés oxidativo mediante técnicas de DCF y BODIPI, en las cuales pudimos observar cómo la administración de GKT revertía los efectos nocivos tanto de la hemoglobina como del M. Además, utilizamos otra línea celular, en este caso los podocitos, en los que pudimos estudiar el estrés oxidativo mediante la técnica de DCF y pudimos observar que la administración de GKT también reducía los efectos de la hemoglobina y el M. Por lo tanto, nuestros resultados muestran la importancia del papel de NOX4 en el daño renal asociado a hemólisis intravascular, así como un posible abordaje terapéutico basado en compuestos inhibidores de esta enzima para disminuir los efectos adversos de la acumulación renal de hemoglobina en pacientes con FRA asociado a hemólisis intravascular. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, soy Melania Guerrero y paso a presentar mi trabajo titulado Efecto protector de cloto sobre el daño renal inducido por rhabdomiólisis a corto y largo plazo. La rhabdomiólisis se caracteriza por la rotura de las fibras musculares y la liberación de hemoglobina al torrente sanguíneo. Este síndrome puede estar causado por traumatismo severo, situaciones de isquemia prolongada, alteraciones metabólicas, actividad física intensa, abuso de alcohol y algunos compuestos tóxicos de origen químico o biológico. La mioglobina se acumula en el riñón y provoca estrés oxidativo, inflamación y la muerte celular de las células renales, llegando a producir un fracaso renal agudo. A día de hoy no existe un tratamiento para este síndrome, solo cuidados paliativos. Cloto es una proteína de origen primordialmente renal, con propiedades antienvejecimiento, descrita como una proteína deficitaria en ratones con envejecimiento acelerado, además de regular el metabolismo mineral. Las funciones de cloto varían dependiendo de si se encuentra de manera soluble o está unida a la membrana. La forma de cloto transmembrana puede funcionar como un correceptor para FGF23. La forma soluble funciona como un factor humoral, regulando múltiples vías de señalización y la actividad de múltiples canales iónicos. Por otro lado, cloto también protege a las células y a los tejidos del estrés oxidativo. Cloto disminuye cuando hay un daño renal. Está descrito que cuando hay una enfermedad renal crónica, los niveles de cloto tienden a bajar, mientras que los niveles de FGF23 y de fósforo tienden a subir. También se ha descrito que la expresión renal de cloto disminuye durante el fracaso renal agudo en modelos de isquemia y reperfusión, administración de ácido fólico o cisplatino,
pero se desconoce el papel de cloto durante el fracaso renal agudo asociado a rabdomiólisis. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es estudiar los niveles y la regulación de cloto durante el fracaso renal agudo mediado por rabdomiólisis y estudiar el efecto terapéutico de la administración exógena de cloto durante las fases agudas y crónicas de este síndrome. En primer lugar, llevamos a cabo estudios en muestras de sangre de pacientes con fracaso renal agudo por rabdomiólisis y observamos un descenso de la concentración plasmática de cloto y unos niveles elevados de FGF23 en estos pacientes con respecto a voluntarios sanos. Para estudiar esto, realizamos un modelo experimental de rabdomiólisis en ratones C57BL6 mediante la inyección intramuscular de glicerol. Los ratones se sacrificaron 1, 3 y 7 días después de la administración de glicerol. Nuestros resultados muestran que la rabdomiólisis provoca una disminución temprana de la expresión de cloto tanto en riñón como en nivel circulante, la cual correlaciona con el aumento de la creatinina plasmática y marcadores de daño e inflamación renal. Además, observamos un aumento del estrés oxidativo en el riñón por los marcadores hemosigenasa 1 y el 4-HNE, además de un aumento de los niveles plasmáticos de FGF23, de fósforo y una bajada de calcio. Además, realizamos este mismo modelo experimental a tiempos cortos, sacrificando los ratones a 3 y 6 horas después de la inyección de glicerol. Pudimos observar que los marcadores de función renal como la creatinina y el BUN comienzan a estar alterados desde las 3 horas y las 6 horas, respectivamente, y que los niveles de cloto comienzan a bajar desde tiempos muy tempranos, sobre todo a nivel de expresión génica, desde las 3 horas ya tenemos un descenso significativo. Para evaluar el efecto de cloto en la rabdomiólisis, se inyectó cloto recombinante a una dosis de 0,1 mg/kg 30 minutos antes de la inyección de glicerol y los ratones fueron sacrificados 24 horas después. Como podemos ver, el tratamiento con cloto produjo una mejora de la función renal y del daño histológico, como vemos en las creatininas y en la hematocilina eosina. Además de una mejora en la peroxidación lipídica, como observamos con el 4-HNE, y una mejora de la muerte celular, como observamos con la técnica de Thune. De igual forma, se realizó este modelo a 30 días para ver los efectos a largo plazo del tratamiento con cloto recombinante durante la fase aguda. Para ello, se inyectó cloto recombinante 30 minutos antes, 1 día, 3 días y 5 días después de la inducción de la rabdomiólisis, y los ratones fueron sacrificados 30 días después de la inyección de glicerol. Al mes de inducir la rabdomiólisis, observamos un aumento de la fibrosis y acúmulos de macrófagos en el riñón, así como un descenso prolongado de cloto en este órgano. La administración exógena de cloto durante la fase aguda provocó que a largo plazo viésemos una mejora en la fibrosis, como podemos ver en la tinción de rojo cirio, además de una mejora en la inflamación crónica, como podemos ver por la bajada de macrófagos con el marcador F480. De igual forma, también vemos un aumento de los niveles de cloto en el riñón. Además, llevamos a cabo estudios en células tubulares murinas estimuladas con mioglobina para estudiar los mecanismos moleculares implicados en la regulación de cloto. Pudimos observar que la terapia con el antioxidante N-acetilcisteína, al igual que el tratamiento con sulforafano o curcumina, que son activadores de NRF2, revirtieron la disminución de cloto mediada por mioglobina. También estudiamos el efecto de la inhibición de TNF-alfa e interleuquina 6 con infliximab y tocilizumab respectivamente, ya que estas citoquinas se encuentran elevadas al tratar las células con mioglobina y observamos que ambas revertían la bajada de cloto. Por todo esto, concluimos que los niveles de cloto disminuyen de forma temprana durante el fracaso renal agudo inducido por rabdomiólisis, manteniéndose reducidos un mes más tarde. Estos efectos pueden estar relacionados con el aumento de la inflamación y la fibrosis renal. Por último, nuestros datos sugieren que la administración de cloto podría ser una estrategia terapéutica para disminuir los efectos adversos a corto y largo plazo de la rabdomiólisis. Buenas tardes.
La pandemia COVID continúa arrasando el mundo y para la fecha en la que se graba esta presentación hay casi 30 millones de casos en todo el mundo y 1 millón de muertos. En España el primer caso se diagnosticó el 31 de enero, un caso importado, y en Madrid prácticamente 4 semanas después. El pico de la primera ola se produjo en nuestra comunidad el 30 de marzo con una incidencia acumulada en 2 semanas de 444 casos por 100.000 habitantes. ¿Qué sabíamos en esa primavera del COVID? Sabíamos que estaba generada por el SARS-CoV-2, que originaba una enfermedad pulmonar intersticial en forma de neumonía vírica, pero también sabíamos que el virus podía afectar a otros órganos, bien por acción directa, bien por acción de la respuesta hipoinmune que generaba. Sin embargo, ¿qué sabíamos de la implicación del riñón? Fíjense que este es un informe de actualización del Ministerio de Sanidad del 17 de abril en el que recoge toda la evidencia disponible que venía de China, y la serie más amplia de Wuhan recoge una prevalencia de enfermedad renal crónica inferior al 1% de los pacientes admitidos en hospitales. En España, la enfermedad cardiovascular, la diabetes mellitus, estaban sobrerepresentadas en los casos ingresados de COVID, y esta prevalencia aumentaba en aquellos que iban mal y en los que finalmente fallecían. Por tanto, se establecieron rápidamente como factores de riesgo. Sin embargo, en la enfermedad renal crónica no era así, estaba con un porcentaje muy bajo y no aumentaba claramente en aquellos que fallecían. Además, la creatinina había fracasado en todos los estudios que nos venían de China para demostrar que era un factor de riesgo en el pronóstico de los pacientes. Por último, si nos referimos al fallo renal, tanto los reportes chinos como el estudio epidemiológico español, que se hacía en tiempo real, recogía una incidencia inferior al 1% de fracaso renal agudo y un uso de diálisis prácticamente cero. En ese momento, nuestro hospital preparó el plan de atención a COVID con un protocolo común, con un seguimiento a través de nuestra historia clínica, con formularios específicos para recoger todos aquellos elementos que nos ayudaban en la toma de decisiones de prescripción, entrada en UCI, etc. Y de la integración de estos formularios de la historia clínica, Servolab, los formularios de prescripción, podemos juntar una gran base de datos que en un tiempo muy corto, casi en tiempo real, nos permitía analizar la evolución de los pacientes. Nuestro objetivo era describir el impacto de la afectación renal dentro de COVID, y definimos COVID como cualquier paciente adulto ingresado con PCR positiva cumpliendo los criterios de imagen o de diagnóstico clínico de la OMS. La enfermedad renal crónica se evaluó tanto porque apareciera descrita como comorbilidad como analizando la evolución de los datos de laboratorio de los 3 años previos al ingreso del paciente. Fracaso renal agudo se define de acuerdo a las guías. Por tanto, incluimos 1.603 pacientes ingresados con una mediana de edad de 64 años, predominio de varones y con esa comorbilidad que señalamos ahí. De ellos, 19% van a desarrollar algún tipo de AKI, solo 17 van a necesitar hemodiálisis y van a fallecer el 12.3%. Si utilizamos un factor muy sencillo de analizar, la creatinina normal en el momento de ingreso, vemos que el 21% de los casos tienen una creatinina elevada para su edad y sexo. Bien, el riesgo atribuible en la regresión de Cox hasta fallecimiento como evento es de 4.1, pero claro, los pacientes que llegan con una creatinina más elevada además tienen mayor edad, mayor prevalencia de comorbilidad, lógicamente ahí están todas las enfermedades renales crónicas e incluso mayor severidad en la afectación pulmonar. Pero si corregimos este riesgo por comorbilidad y por severidad de la afectación pulmonar, todavía nos queda un nada despreciable riesgo de 2.4 significativo. Otros factores que habían determinado en otras series como factores de riesgo, desde la comorbilidad, la edad, el sexo o la presencia de determinados marcadores de inflamación o afectación de coagulación, el dímero D, las alteraciones de los tiempos, las linfopines, etcétera, también aparecieron en nuestro estudio como factores de riesgo de mal pronóstico. Quisimos ir más allá y clasificamos los pacientes en 4 grupos. Aquellos que venían con creatinina elevada, podía ser que tuviesen una enfermedad renal crónica 3 o superior previa, o que tuviesen un fracaso renal agudo presente en el momento de llegar a urgencias. Aquellos que tenían la creatinina normal
podrían desarrollar un fracaso renal agudo durante el ingreso o no desarrollarlo. Números sencillos para recordar: prácticamente tenemos un 10% en cada una de las cajas rojas y un 70% de pacientes que ingresan con función renal normal y la mantienen durante todo el seguimiento. Fíjense aquí cómo en la regresión de Cox hasta fallecimiento, la creatinina basal alterada o el BUN alterado separa perfectamente las curvas con un mayor riesgo. Lo mismo pasa para aquellos pacientes que tienen enfermedad renal crónica como comorbilidad, y lo mismo pasa para aquellos pacientes que tienen cualquier forma de fracaso renal. Si vamos a este análisis final por regresión de Cox corregida por o ajustada por edad, sexo y presencia de comorbilidades, podemos ver que el riesgo mayor es el de la enfermedad renal previa preexistente, con un hazard ratio de 4.8 frente a función renal normal mantenida. El ACI al ingreso se le atribuye un riesgo de 3.2 y el ACI intrahospitalario un riesgo de 2.4. Por tanto, la prevalencia de fracaso renal agudo o enfermedad renal crónica es mayor que la comunicada por los estudios que venían de China, que teníamos disponibles en ese momento. Los estudios deberían analizarse siempre en su escenario epidemiológico y considerando las políticas de ingreso que se sigue en cada hospital. La afectación renal aguda o crónica asocia una mortalidad mayor. Hemos podido establecer scores, hemos podido establecer el riesgo atribuible a cada una de las afectaciones renales, y con esto pueden incorporarse a modelos predictivos de riesgo que pueden ser de gran utilidad en esta segunda ola que estamos abordando ahora. Debemos diseñar estrategias específicas para la protección renal y el manejo del fracaso renal agudo en estos pacientes. Lo último, decirles que un desarrollo más completo de este estudio ha sido finalmente publicado en el último número del NDT y está a su disposición. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Julio Martín Díaz Pereira y os traigo una presentación en la que voy a hablar de un ensayo clínico que hice en el hospital donde me formé, el Hospital San Pedro de La Rioja, y consistía en evaluar la eficacia del precondicionamiento reumato-isquémico en la prevención de la nefropatía inducida por contraste en aquellos pacientes sometidos a cateterismo cardíaco. En este estudio conté con la colaboración del Servicio de Nefrología y también del Servicio de Cardiología. La nefropatía inducida por contraste se ha definido de múltiples formas en la literatura. La más frecuente ha sido la definición como una elevación del más del 25% sobre la creatinina basal o aumento de 0,5 miligramos decilitros sobre la misma, dentro de las primeras 72 horas tras la administración del contraste, sin ninguna otra causa que lo justifique. La incidencia es variable, depende muchas veces del medio en el que nos movamos. Depende también de las características tanto del individuo como de la propia técnica. Referente al individuo, la más estudiada, la enfermedad renal crónica, así también como fracasos renales agudos intercurrentes. La diabetes mellitus también últimamente se ha demostrado como un factor de riesgo frecuente. Y dependiente de la técnica, sobre todo la administración arterial más que la venosa. La nefropatía inducida por contraste aumenta la estancia hospitalaria, aumenta el gasto sanitario, aumenta las complicaciones. La fisiopatología de esta entidad no está del todo aclarada, si bien se ve que hay un aumento del metabolismo por la propia administración del contraste que hace que se aumente el consumo de O2 y por consiguiente se pueda favorecer un estado de isquemia medular. Este estado de isquemia medular se ve también favorecido por la disminución de la perfusión renal debido a que se aumenta tanto la vasoconstricción como se disminuye la vasodilatación. También hay una toxicidad directa al propio contraste que hace que los lectantes de oxígeno puedan también disminuir el filtrado glomerular. La viscosidad urinaria también se ha estudiado que a mayor viscosidad urinaria, mayor probabilidad de obstrucción tubular y por tanto también disminución de la tasa de filtrado glomerular. A todo esto hay que sumar que normalmente hay un contexto prerrenal en estos pacientes a la hora de administrar el contraste. Como muchos sabréis, no existe una profilaxis realmente eficaz frente a la nefropatía inducida por contraste. Si bien lo que más está documentado es la hidratación, se ha visto hace poco hubo un estudio muy importante, el PROCESS, con alrededor de 4.000 pacientes, que nos hablaba que la hidratación con bicarbonato era exactamente igual que con fisiológico. De la misma manera decían que no había diferencia entre placebo y acetilcisteína. Se han probado muchísimos otros fármacos, estatinas, IECA, diuréticos,
También se ha visto que las características del contraste, como ya he dicho antes, la baja viscosidad, la menor cantidad posible, siempre mejor por debajo de 100, han favorecido que se evite el desarrollo de una nefropatía inducida por contraste. ¿Y qué es el precondicionamiento remoto isquémico? Bueno, fue una técnica descrita en 1986 que consiste en ciclos cortos de isquemia aplicado en el miembro superior izquierdo, de ahí lo de remoto, porque el precondicionamiento in situ consistía en clampar las propias arterias renales. Esto se vio en cirugía abdominal que al soltar óxido nitroso tras el descamplaje se aumentaba la perfusión del riñón. Si bien es cierto que la fisiología es desconocida, se habla también de una cierta preservación de la estructura mitocondrial al elevarse el óxido nitroso, se habla de una supresión de genes preinflamatorios y de un aumento de la expresión de genes protectores frente al estrés oxidativo. Si bien es cierto que toda esta fisiología, como digo, no es concluyente y se necesita más estudios. La nefropatía inducida tras cateterismo por ahora es una técnica que se ve que tiene controversia a la hora de aplicarla antes del cateterismo cardíaco. Por eso decidimos llevar a cabo este estudio. El estudio es un ensayo clínico en el que se seleccionaron durante un año a todos aquellos pacientes que entraban al Hospital San Pedro para un cateterismo programado y que tuvieran un score de MERAM por encima de 6, es decir, un riesgo moderado. Se realizó una aleatorización por bloques creándose dos grupos, un grupo placebo y un grupo de intervención. El objetivo, pues como he dicho, del estudio, valorar la eficacia de esta técnica. Hubieron un total de 37 pacientes, de los cuales completaron el estudio 34. A grandes rasgos, en esta diapositiva resumo lo que es el estudio, un grupo control, un grupo de intervención. A ambos grupos se les aplica el protocolo para aquellos pacientes con riesgo moderado del Hospital San Pedro, que consiste en fisioterapia, aceticistina y bicarbonato, y una hora antes se les realiza el precondicionamiento remoto isquémico si estaban en el grupo de intervención. Y si estaban en el grupo control se hacía una simulación del mismo, y consistía en 5 minutos y después 5 minutos de descanso, así durante 3 ciclos. Posteriormente se hacía el cateterismo y se sacaba una analítica antes de la técnica, o sea, después a las 24 horas, a las 48 y a la semana. Una vez realizado el periodo de recogida de datos, aquí os traigo algunos datos epidemiológicos. La edad media fueron pacientes de 74 años, más hombres que mujeres. Es un perfil de alto riesgo cardiovascular, como podemos ver en esta gráfica en la que se ve la distribución en toda la muestra de factores de riesgo cardiovascular. Todos eran obesos, había un gran porcentaje de diabéticos. El score de media promedio es de 7, es decir, entre 6 y 8, que es moderado, que era el objetivo de nuestro estudio. O sea, era una de las características de nuestro estudio. La creatinina basal era alrededor de 1 y la prevalencia de enfermedad renal crónica era del 41,2%. Como he dicho, habían dos grupos y aquí os traigo la distribución de los factores de riesgo en los dos grupos. Por un lado vemos en azul claro el control y en azul oscuro la intervención. Vemos que en la tabla, y especifico abajo que no ha habido diferencias entre los grupos, sí que es verdad que hay una clara, hay más enfermedad renal crónica en el grupo control, pero bueno, aún así no se vio diferencias significativamente estadísticas. Estas son otras características de los grupos. Vemos que el volumen de contraste que se administró fue en los dos grupos por debajo de 100. El resto de factores de riesgo según la escala de Meran también se distribuyó de manera homogénea, es decir, no había diferencias estadísticamente significativas. Aquí les traigo la diapositiva, yo creo que la más importante, en este hablo del fracaso renal agudo, del desarrollo del fracaso renal agudo en los dos grupos. Yo lo definí, como bien dije antes, como un aumento del 25% de la basal o un aumento del 0,5 de esta. Si bien es cierto que tenía que aparecer en la analítica de las 24 de la 48 o en la analítica de los 7 siguientes días. Sí que es verdad que vemos que hay una clara incidencia en el grupo control, que se vio estadísticamente significativa a partir de las 48 horas. También vemos que la evolución de la creatinina en esta gráfica de aquí tiende a la alta, sobre todo a las 48 horas, y en la siguiente analítica practicada tiende a estabilizarse o a disminuir, que es el comportamiento normal en la nefropatía inducida por contraste. Las conclusiones, pues la nefropatía inducida por contraste es una complicación relativamente frecuente que conlleva un mayor gasto económico, no existe una profilaxis realmente eficaz. Este estudio nos sugiere que el precondicionamiento podría tener un papel a la hora de prevenir dicha patología, pero se necesitaría un tamaño muestral bastante más grande y más estudios para seguir confirmando esta hipótesis. Muy bien, buenas tardes, muchísimas gracias. Soy Javier Gainza. En primer lugar, felicitar
a la organización de la SEM por esta mesa extraordinaria, y esta primera parte de Cristina, Melania, José y Julio han estado con unas presentaciones muy bonitas, claras y brillantes. Y ahora es el turno de preguntas. Mientras nos van entrando, calentamos un poco motores. Me gustaría a mí comentarle a Cristina, en primer lugar, por ese modelo tan bonito experimental de insuficiencia renal aguda por hemoglobinuria en las hemólisis, por esa afectación de esa isoenzima de la NADPH, la NOX4. ¿Por qué habéis elegido un modelo de hemoglobinuria, ya que a los nefrólogos pues vemos con mucha más frecuente la mioglobinuria? La hemoglobinuria, la verdad que vemos una de cada 100 rabdomiolisis. ¿Creéis que el modelo puede ser útil también en un fracaso renal agudo por otra proteína M, por mioglobina? Sí, a ver, en primer lugar lo hemos elegido porque, bueno, en nuestro grupo es una de las principales patologías por las que solemos trabajar, y en segundo lugar porque nos llamó mucho la atención que hasta el momento no hay nada en la literatura de hemólisis intravascular y nada que relacione esta patología con la enzima, en este caso NOX4. Y yo creo que sí, que puede ser interesante en un futuro, y de hecho también se ha mirado NOX4 en otras patologías, sobre todo en fracaso renal crónico, pero poquito a poco ahí vamos haciendo algo en fracaso renal agudo, y yo creo que la verdad que puede ser muy, muy interesante. ¿Y el inhibidor GKT crees tú que está al alcance de llevarlo a la clínica, o simplemente estamos en el mundo animal? En principio, yo creo que estamos todavía en una fase muy, muy experimental. También hemos de decir que no es un inhibidor completamente específico de NOX4, por lo tanto sería, pero bueno, por lo menos es una primera aproximación a esa inhibición, y que sería muy interesante, por supuesto, crear tanto un inhibidor de NOX4 como aplicarlo a la clínica en un futuro, porque a la vista está en los resultados. Claro, había pasarlo a la práctica clínica, eso sí. Muy bien, muchas gracias. A vosotros. Miguel, si quieres Sí. hacer alguna pregunta. Sí, a mí también me han gustado mucho las presentaciones, y la verdad es que tanto como Cristina como Melania realmente están casi trabajando en el mismo modelo de estrés oxidativo. Entonces, les preguntaría, ¿qué es mejor, inhibir el NOX4 o añadir cloto? ¿Ellas qué opinan? Que además comparten como grupo de investigación. Sí, trabajamos juntas. Pues la verdad es que mirar los niveles de cloto en la patología que estudia Cristina, que es la hemólisis intravascular, es una línea que nos hemos planteado y que estamos todavía está muy verde, ¿no? Pero es la siguiente línea que queremos mirar, porque son patologías que tienen sus diferencias, pero luego tienen muchos puntos en común. Entonces, bueno, si me preguntan a mí, yo estaría cloto. Seguro que Cristina inhibiría NOX4. Yo, Tomás, por NOX4. Y el N-acetilcisteína veo que, bueno, y también muchos biológicos, pero los biológicos son más caros, menos al alcance. Parece que también tiene un efecto regulador, antioxidante y posiblemente regulador del cloto, ¿no? ¿Qué nos decís? Porque esto sí que está al alcance, aunque en la clínica vemos que cuesta mucho demostrar el beneficio, pero muchos lo usamos para prevenir algunas nefropatías. Sí, tenemos tanto los estudios con la N-acetilcisteína como con inductores de NRF2, que son la curcumina y el sulforafán, que al final, aparte que son muy fáciles de conseguir, también se encuentran en la alimentación. Entonces, también por eso también queremos mirar este tipo de terapia, porque están mucho más al alcance de todo el mundo que a lo mejor un tratamiento con un inhibidor de la interleuquina 6, por ejemplo. Pero por eso estamos intentando mirar distintos abordajes, ya que cloto se ve disminuido en muchísimas situaciones patológicas, por lo que creemos que distintos abordajes pueden ser importantes para mantener esos niveles de cloto. José Portolés, extraordinarios tus aportes. No he tenido oportunidad de leer el último artículo de NDT, pero bueno, ¿qué nos dirías a los que estamos
en primera línea de batalla para que estemos preparados para este segundo frente que nos está llegando. Por suerte a nosotros un poquito más tarde, pero está claro que en un par de semanas pues vamos a alcanzar el pico. ¿Qué nos recomiendas? Yo lo que José Portolés, lo que destacaría de nuestro trabajo es que hay que tener en cuenta que se hizo a finales de abril, en un momento que había mucha controversia y no se hablaba para nada de la afectación renal, y conseguimos, utilizando técnicas de exportación automática de datos, analizar 1.600 casos de COVID, con lo cual en ese momento fue bastante novedoso, yo creo. Lo que yo creo que pasó en esa primera ola de la pandemia es que el riñón pasó a ser un abandonado en las plantas COVID y vimos mucho daño renal, sobre todo del tipo prerrenal. En otra serie que hicimos ya solo con los casos que nos contactaron a nosotros, a nefrología, en ese mismo periodo nos contactaron por 42 casos, de los cuales casos severos que necesitaron diálisis o intervención por nuestra parte, y como el 60% eran prerrenales. Quiero decir que cuando lees cosas sobre el COVID se habla mucho de tal receptor o lo otro, el túbulo, y el consejo es mirar a los lados, o sea, mirar otras causas de daño renal que se producen asociadas a la infección por SARS-CoV-2, como puede ser prerrenal, como puede ser toxicidad. Hicimos muchas burradas en esa primera ola, utilizando fármacos que luego se ha demostrado que no servían para nada, con pacientes aislados en habitaciones sin acceso a agua. Llegamos a ver pacientes prerrenales con 13 de creatinina y 300 de urea, y yo creo que en esta segunda ola están cambiando un poquito las cosas, pero sobre todo destacar la potencia del análisis rápido de las historias clínicas para tomar decisiones en tiempo real. Sí, muchas gracias. Yo también tengo esa impresión que había mucha funcionalidad. Los pacientes no se les trataba como había que tratar, las diarreas por caletra y sí, yo creo que sí, que algo hemos mejorado, pero bueno, está claro que cuando aprieta mucho las cosas no se pueden hacer muy bien. Gracias. Demasiado bien se hicieron. Sí. José, yo tengo una pregunta, porque de este 10% de pacientes que murieron, ¿murieron en intensivos? ¿Murieron en la planta porque no los aceptaron los de intensivos? ¿Cómo fue esto? Ese 10% es total en todo el hospital. Ten en cuenta que nosotros lo que hicimos ahí fue una exportación masiva de la historia clínica informática. No son esos 1.600 casos de los que hablamos, infección de COVID en un solo hospital recogido durante 6 semanas, no es que nos hicieran interconsulta a nosotros, ¿vale? La gran mayoría de esos fallecimientos, de ese 10%, falleció en planta. La capacidad de las UCIs, como sabéis, era muy limitada y había muchos criterios de selección, aunque tengo que decir que la edad media en mi hospital de los admitidos en UCI fue de 67 años, es decir, tampoco es lo que se cuenta por la tele de que se bloqueó el acceso a las personas mayores. Pero muchos de nuestros pacientes, por ejemplo, cualquier paciente que fuera dependiente de diálisis inicialmente o que tuviera un trasplante renal, era muy difícil entrar en UCI aquí en Madrid. Muy bien, pues no lo sé, yo creo que nos queda un minuto para felicitaros, para despediros. Una pregunta para Julio, ¿no? Mira qué bien. No, sobre el precondicionamiento. ¿Tú crees que aporta mucho más que la simple hidratación en cuanto a la prevención del fracaso renal después de contrastes o otro tipo de agresiones? ¿Te parece que es fácil llevarlo a la práctica clínica? Bueno, no se me oye, ¿no? Sí. Sí, se te oye. Nuestro estudio es un estudio pequeñito, o sea, tampoco en la literatura hay estudios mucho más grandes. Creo que lo más grande es 50 en cada brazo, o sea, 50, 50, 100. Nosotros hicimos 34 en total, o sea, que tampoco hay mucho estudio. Esto es un poco la voluntad de pues, querer hacer un poco las cosas distintas, ¿no? O sea, realmente no se necesita gran cosa, se necesita un
un esfigmomanómetro y poco más, y un cronómetro. O sea, realmente es fácil llevarlo. Lo que pasa es que sí que es verdad que esto se hizo, el estudio se hizo antes de la época que nos ha tocado vivir. Entonces ahora mismo es igual un poco, es demasiado contacto con el paciente. Claro, ahora mismo es un poco difícil llevarlo a cabo, pero aportar, yo creo que sí que aportan todas estas técnicas que se están estudiando, porque dentro de la nefropatía inducida por contraste sigue habiendo demasiados oscuros. Entonces hay que todo aporta, porque todavía no se ha descubierto nada que aporte mucho. Entonces ahí es donde hay todavía un campo que nuestro estudio sigue un poco la línea de otros estudios de seguir en pacientes con riesgo. Pues esto parece que tiene beneficio, pero bueno, es complicado ahora mismo llevar esto a cabo. Es complicado. Listo. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Tenemos 5 comunicaciones y posteriormente otro periodo de preguntas en el que nos iremos adaptando. De acuerdo. Creo que estamos en tiempo. A partir de las presentaciones, las 5 siguientes, prácticamente, y no nos abandonéis. Aquí estamos. Buenas tardes, soy Fabio Procaccini, nefrólogo en el Hospital Infanta Leonor de Madrid, y lo que voy a ilustrar es nuestra experiencia sobre fracaso renal agudo durante la fase inicial de la pandemia COVID-19. Los objetivos de nuestro estudio eran averiguar la incidencia del fracaso renal agudo en nuestra población, describir la afectación renal en los pacientes COVID-19 e investigar posibles factores de riesgo e implicaciones clínicas en la población con enfermedad renal crónica. Para esto hemos ideado un estudio observacional de tipo caso-controles, incluyendo a todos los pacientes mayores de edad ingresados entre el 1 de marzo y el 15 de abril de 2020 y que presentaban PCR positiva para SARS-CoV-2 o alta sospecha clínica. Para la definición del fracaso renal agudo se consideró el aumento igual o mayor a 0,3 mg/dl respecto a la función renal basal de los últimos 12 meses. Fueron excluidos los pacientes en hemodiálisis y pacientes con COVID no confirmado. Las variables recogidas incluían datos demográficos, datos de hospitalización, patologías previas y tratamiento basal. Para el grupo de casos se determinaron las características de la enfermedad renal crónica si presente y el tratamiento basal con diuréticos, antidiabéticos, antiagregantes y anticoagulantes. Para el fracaso renal agudo se recogieron los principales datos analíticos en sangre y orina, además de su evolución. Durante el periodo del estudio ingresaron 3.182 pacientes. Como no todos los pacientes con fracaso renal fueron remitidos para valoración nefrológica debido a la situación catastrófica que todos podéis imaginar, hemos identificado retrospectivamente a todos los pacientes que presentaron una creatinina mayor o igual a 1,3 mg/dl durante el ingreso. Sucesivamente se han comprobado los criterios de inclusión y el grupo de casos con fracaso renal agudo resultó formado por 548 pacientes. El grupo de controles fue generado aleatoriamente a partir del resto de pacientes incluidos. Con todo esto podemos definir una incidencia de fracaso renal agudo del 17,53%. El 35% de los pacientes presentaba fracaso renal agudo al ingreso, y entre todos los ingresados la incidencia de fracaso renal intrahospitalario fue del 5%, con una mediana de 3 días para su desarrollo. Analizando las características de los dos grupos principales, notamos que más del 80% de los pacientes presenta al menos una patología crónica y que en el grupo del fracaso renal agudo hay más varones, una edad media de 75 años, más pacientes con cardiopatía, hipertensión, diabetes, obesidad y sobre todo más pacientes con enfermedad renal crónica. Como es de esperar, estos pacientes presentaban mayor uso de antihipertensivos y estatinas. En cuanto a la patología viral, los pacientes con FRA acudían con una tensión arterial más baja, pero presentaban fiebre con menor frecuencia. En cuanto a las complicaciones, los casos presentaban más distrés respiratorios e insuficiencia cardíaca. La causa principal de enfermedad renal crónica era la nefroangiosclerosis, seguida por la nefropatía diabética. El filtrado medio fue de 46 ml/min.
Analizando las características del fracaso renal, notamos como la gran mayoría de pacientes ha presentado un fracaso renal de estadio 1 y de causa prerrenal seguidas por sepsis. Solo 125 pacientes presentaban muestra de orina recogida. Entre estos, 59 presentaban microhematuria, pero solo 26 de nueva aparición. 65 presentaban proteinuria y entre estos 31 de nueva aparición. Con estos datos hemos intentado averiguar los posibles factores de riesgo del fracaso renal y lo que encontramos fue que hipertensión y enfermedad renal crónica destacan como factores de riesgo independiente con un odds ratio de 2,58 y 2,14 respectivamente. Además, la hipotensión al ingreso y el distrés respiratorio también incrementan el riesgo de fracaso renal agudo. Otros datos interesantes son que la no resolución del fracaso renal ocurrió en un 46% de los pacientes, pero en un 53% de los pacientes con enfermedad renal crónica, condicionando en estos pacientes una mortalidad del 43%. De todos modos, la mortalidad global entre los casos ha sido del 38,5% frente a un 13% de los controles. Más en detalle, los pacientes con sepsis han sido los que menor resolución han obtenido y presentan una mortalidad mayor. De todos modos, e independientemente de la recuperación, los fracasos renales con menos de 7 días de evolución han sido secundarios a un perfil inflamatorio más severo, con mayor mortalidad, mientras que los FRA de mayor duración se caracterizan por la enfermedad renal crónica. En la siguiente gráfica podemos ver cómo la recuperación del daño renal es directamente dependiente de la función renal basal y más lenta según el grado de enfermedad renal crónica. Por último, nos pareció importante intentar demostrar el impacto del fracaso renal sobre la mortalidad en una población cuyo principal problema clínico es el distrés respiratorio. En el análisis de supervivencia destaca la peor supervivencia de los pacientes con fracaso renal más distrés respecto a los que solo presentan distrés respiratorio. Y esta tendencia se confirma en la regresión de Cox, que nos muestra cómo el daño renal es un factor de riesgo de mortalidad independientemente de la presencia de distrés respiratorio. Desgraciadamente, muy pocos pacientes fueron admitidos en la unidad de cuidados intensivos, por lo que solo 7 pacientes recibieron tratamiento renal sustitutivo. En conclusión, creemos que la incidencia del fracaso renal es elevada en los pacientes hospitalizados por COVID-19, que el fracaso renal es un importante factor de riesgo para la mortalidad en estos pacientes y los pacientes con enfermedad renal crónica e hipertensión presentan mayor riesgo de desarrollar fracaso renal en cualquier momento del ingreso. Sobre todo, recordar que la recuperación puede ser parcial y lenta, determinando un mayor grado de enfermedad renal crónica. Muchas gracias a todo el personal involucrado en la lucha diaria contra el COVID-19 y al equipo de nefrología que ha hecho posible la realización de este trabajo. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Alicia Cabrera y soy residente en nefrología del Hospital Universitario de La Princesa. Voy a presentar nuestro trabajo sobre la importancia de los parámetros ecocardiográficos en el desarrollo de eventos cardiovasculares tras un fracaso renal agudo. El fracaso renal agudo es una situación frecuente en pacientes hospitalizados que condiciona una alta morbimortalidad, tal como lo demuestra el estudio de cohorte retrospectivo desarrollado en Alemania, en donde la presencia de episodios de fracaso renal agudo están asociados con mayor mortalidad a corto y largo plazo, con un incremento gradual respecto a la severidad del AKI. En otro estudio realizado por Cheng en pacientes hospitalizados por COVID-19, se observa que la prevalencia de enfermedad renal al ingreso y el desarrollo de fracaso renal agudo durante la hospitalización en pacientes COVID es alta y se asocia con un incremento de mortalidad intrahospitalaria. El fracaso renal agudo se asocia a múltiples complicaciones a corto y largo plazo, incluyendo el desarrollo de enfermedad renal crónica. A su vez, los eventos cardiovasculares son muy prevalentes, siendo actualmente la principal causa de muerte en pacientes con enfermedad renal crónica y terapia renal sustitutiva. Como se puede observar en el estudio realizado por Go, la disminución del filtrado glomerular va asociado al incremento de eventos cardiovasculares, siendo aún mayor en pacientes en diálisis. Diversas alteraciones estructurales cardíacas han demostrado su asociación como factores predictivos precoces de eventos cardiovasculares, aunque dicha situación ha sido poco estudiada en los pacientes con fracaso renal agudo.
Con estas premisas, nos planteamos un estudio cuyo objetivo es evaluar el valor pronóstico de las alteraciones cardíacas a nivel estructural y funcional en la incidencia de eventos cardiovasculares tras un episodio de fracaso renal agudo. Se realizó un estudio observacional de cohorte retrospectivo en el que se incluyó a todos los pacientes que ingresaron por fracaso renal agudo los años 2003 y 2014 en nuestro centro. Recogimos características basales epidemiológicas, comorbilidades, evolución del fracaso renal agudo, tratamiento administrado y parámetros ecocardiográficos basales en aquellos pacientes en los que estaba disponible como máximo 6 meses antes de la hospitalización. Durante el seguimiento tras el alta, se actualizaron los datos ecocardiográficos y se registraron los eventos cardiovasculares a medio y largo plazo, los cuales son insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, enfermedad vascular periférica, accidente cerebrovascular y arritmias, y estudiándose los factores asociados a los mismos. Los parámetros ecocardiográficos se definieron según las recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología. La disfunción sistólica cuando la fracción de eyección del ventrículo izquierdo era inferior al 45%. Disfunción diastólica cuando la relación del llenado ventricular temprano y la contracción auricular era inferior a 0,8. Hipertrofia del ventrículo izquierdo cuando el índice de masa del ventrículo izquierdo era superior a 130 gramos metro cuadrado en hombres y mayor a 105 gramos metro cuadrado en mujeres. Y finalmente, la hipertensión pulmonar cuando la velocidad de la regurgitación tricuspidia era superior a 3,4 y la presión sistólica en arteria pulmonar era mayor a 50 milímetros de mercurio. Se incluyó a 1.255 pacientes con fracaso renal agudo, de los cuales el 55% eran varones, siendo la edad media de 75 años. Basalmente, el 76% de los pacientes eran hipertensos, el 30% diabéticos y el 45% tenían dislipidemia. El 20% padecían de cardiopatía isquémica, el 28% insuficiencia cardíaca, el 24% fibrilación auricular y el 22% tenían antecedentes de neoplasia. En cuanto al tratamiento de base, el 46% recibía diuréticos, el 53% bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona y el 14% metformina. De los 1.255 pacientes, el 9% tenía deterioro cognitivo leve y el 10% severo. Se estimó la dependencia funcional en escala de Barter modificada, que se situó en una media de 34 puntos. Desde el punto de vista renal, el 43% de los pacientes tenía enfermedad renal crónica basal, siendo la creatinina media de 1,3 y el filtrado glomerular de 55. La severidad evaluada por la escala Akin demostró que 60% presentaron un Akin 1, el 18% un Akin 2 y el 12% un Akin 3. 676 pacientes disponían de un ecocardiograma en los últimos 6 meses. Del total, el 38% presentaba hipertrofia del ventrículo izquierdo, el 30% hipertensión pulmonar, el 30% disfunción diastólica y el 21% disfunción sistólica. Durante el seguimiento de una media de 49 meses, el 39% de los pacientes presentó un evento cardiovascular, siendo la insuficiencia cardíaca la más frecuente, seguida de enfermedad vascular periférica, accidente cerebrovascular, cardiopatía isquémica y arritmias graves. 248 pacientes tenían ecocardiograma de control tras el fracaso renal agudo. Del total, el 45% presentaron hipertrofia del ventrículo izquierdo, 42% disfunción diastólica, 32% hipertensión pulmonar y el 19% disfunción sistólica. Los factores asociados a presentar eventos cardiovasculares tras el episodio de fracaso renal agudo fueron sexo, edad, uso de diuréticos, bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, tener diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemia, antecedentes de cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, accidente cerebrovascular, tener antecedentes de neoplasia, enfermedad renal crónica y el deterioro del filtrado glomerular, tanto basal como al final del episodio del fracaso renal agudo, lo que en algunos casos podría traducir daño renal persistente. En la asociación de eventos cardiovasculares con los parámetros ecocardiográficos, la presencia de disfunción diastólica y disfunción sistólica demostró una mayor incidencia de eventos cardiovasculares tras el fracaso renal agudo. De igual manera, la asociación de eventos cardiovasculares con la hipertensión pulmonar y la hipertrofia del ventrículo izquierdo demostró mayor incidencia de eventos cardiovasculares. Por lo tanto, la disfunción diastólica, la disfunción sistólica, la hipertensión pulmonar
y la hipertrofia del ventrículo izquierdo fueron factores asociados a la incidencia de eventos cardiovasculares tras el fracaso renal agudo. Finalmente, en un modelo multivariable ajustado, los predictores independientes de evento cardiovascular tras un episodio de fracaso renal agudo fueron la disfunción sistólica, la edad, la diabetes mellitus, la fibrilación auricular y toma de diuréticos. Por todo lo anterior, podemos concluir que la disfunción sistólica, la edad, diabetes mellitus, fibrilación auricular y toma de diuréticos actúan como factores predictores independientes de eventos cardiovasculares tras un fracaso renal agudo. La evaluación de la estructura y funcionalidad cardíaca mediante ecocardiograma puede ser una herramienta útil para estratificar el riesgo de eventos cardiovasculares tras un fracaso renal agudo. Gracias. Hola, buenas tardes. Como sabéis, la inmunoterapia ha supuesto un cambio en el pronóstico vital de pacientes con neoplasias metastásicas. Su mecanismo de acción reside en la hiperactivación de los linfocitos. Esta hiperactivación inmune no está exenta de efectos secundarios. Son los denominados efectos adversos inmunomediados, o IRAEs. A nivel renal, el principal IRAE es la nefritis intersticial inmunomediada. Entre los pacientes que reciben inhibidores de checkpoint, el 13 a 29% presentan un fracaso renal agudo. Sin embargo, se sabe que solo entre el 3 y el 4% presentan un fracaso renal agudo directamente provocado por la toxicidad de estos fármacos. Por tanto, hay un gran pool de pacientes que presentan un fracaso renal agudo bajo estos fármacos, pero de causa multifactorial, bien puede ser funcional, renal o posrenal, secundaria a la neoplasia por toxicidad farmacológica. En los últimos años se han publicado diversos artículos, en concreto 3, que analizan los factores de riesgo de fracaso renal agudo asociados a uso de inhibidores de checkpoint. Estos factores de riesgo son el uso concomitante de inhibidores de la bomba de protones, que el paciente presente insuficiencia renal previa, la combinación de varios inhibidores de checkpoint y la presencia de otros efectos adversos inmunomediados. Además, recientemente se han publicado 2 artículos en los que se analiza la repercusión del fracaso renal agudo en pacientes que reciben inhibidores de checkpoint sobre la mortalidad. Este primer artículo, el que está identificado con la figura 1, analiza la supervivencia de pacientes que bajo este tratamiento presentan fracaso renal agudo y pacientes que no lo presentan, y no encuentra diferencias estadísticamente significativas. Este otro artículo, identificado con las letras B y D, analiza pacientes que presentan fracaso renal agudo bajo tratamiento con inhibidores de checkpoint y diferencia los que se recuperan del fracaso renal agudo y los que no lo hacen. Ven que los pacientes que no se recuperan del fracaso renal agudo tienen disminuida su supervivencia a los 6 meses con respecto a los que sí que se recuperan del fracaso renal agudo, lo que nos lleva a pensar que la noxa renal sí tiene cierto efecto en la supervivencia. Por esto nosotros hemos diseñado un trabajo con el objetivo de determinar los factores de riesgo para el desarrollo de fracaso renal agudo en pacientes tratados con inhibidores de checkpoint, además de describir las características clínicas del fracaso renal agudo en pacientes tratados con estos fármacos y establecer si el fracaso renal agudo supone un factor de riesgo para la mortalidad en este grupo de pacientes. Es un estudio unicéntrico retrospectivo realizado en Vall-d'Hebron en el que se incluyeron todos los pacientes con neoplasia tratados con inhibidores de checkpoint entre marzo de 2018 y mayo de 2019. Se recogieron datos demográficos, clínicos y analíticos por parte de nefrólogos y el fracaso renal agudo se definió de acuerdo a las CADIGO. Durante el periodo de estudio se observó que 821 pacientes habían recibido inhibidores de checkpoint, pero solo 759 se incluyeron en el estudio. Se siguieron durante un tiempo medio de 14,9 meses, durante el cual 397 pacientes, un 52%, fallecieron. De los 759 pacientes incluidos, un 15,5%, 158 pacientes presentaron un fracaso renal agudo. De estos pacientes, 82 fallecieron al final del seguimiento y solo 52 sobrevivieron más de 6 meses. De estos 52, 38 presentaron una remisión del fracaso renal agudo, una recuperación completa. En cuanto a las características basales, son pacientes de una edad media de 64 años, 60% varones, creatinina basal de 0,8 y un 22% con una creatinina mayor a 1 de manera basal. El tipo de neoplasia más frecuente fue el pulmón junto a otras diferentes de melanoma y tracto urogenital, y el fármaco más frecuentemente utilizado fue PD-1. Diferencias en los pacientes que presentan un fracaso renal agudo y pacientes que no presentan un fracaso renal agudo. Vimos que los pacientes que presentaron fracaso renal
eran mayores, 66 años versus 63. Tenían una peor función renal basal, creatinina 0,88 basal versus creatinina 0,78, y además con mayor frecuencia presentaban una creatinina mayor a 1, 34,7% versus 20%. No hubo diferencias en cuanto al tipo de neoplasia o tipo de fármaco. La creatinina media al diagnóstico del fracaso renal agudo fue de 1,75, 40% de los pacientes presentaron un AKI 2-3. El tiempo medio desde el inicio del tratamiento hasta el fracaso renal agudo fue de 3,5 meses y solo el 18% de los pacientes se derivaron a nefro, a pesar de que el 40% presentaron un fracaso renal agudo moderado a severo. Se realizaron 9 biopsias renales, de las cuales 8 fueron nefritis inmunomediadas. El multivariado, en el que analizamos los factores de riesgo para presentar un fracaso renal agudo, observó que los factores de riesgo eran la edad, a mayor edad más riesgo de presentar fracaso renal agudo, y la función renal basal, con un odds ratio importante de 3,4. En cuanto a la supervivencia, durante el periodo de seguimiento, el 52% de los pacientes murieron, 397. Un tiempo medio desde el inicio de los inhibidores de checkpoint a la muerte de 6,3 meses, y a destacar que entre los pacientes que presentaron fracaso renal agudo murieron el 69,5%, mientras que entre los pacientes que no presentaron fracaso renal agudo murieron solo el 49%, y esto es estadísticamente significativo, esta diferencia. Además, los pacientes que murieron eran diferentes con respecto a los que sobrevivieron. En cuanto al tipo de neoplasia, eran pacientes que más frecuentemente presentaban una neoplasia diferente de melanoma, pulmón o tracto urogenital. Y en cuanto al tipo de fármaco inhibidor de checkpoint utilizado, eran pacientes en los que se utilizaba con más frecuencia otros fármacos diferentes de CTLA4, PD1 y PDL1 o sus combinaciones. Esto lo puede explicar que tanto otras neoplasias diferentes de melanoma, pulmón y urogenital y otros fármacos diferentes de CTLA4, PD1 y PDL1 son fármacos de estudio, por tanto eran pacientes que estaban en líneas de tratamiento más avanzadas. Los factores de riesgo para morir durante el seguimiento resultaron ser el presentar una neoplasia diferente de melanoma, pulmón o urogenital, el tipo de fármaco utilizado, otro diferente de PD1, PDL1, CTLA4 con combinación de PD1 o PDL1, y sobre todo el presentar un fracaso renal agudo con una hazard ratio de 1,6. En conclusión, 15% de fracaso renal agudo en una serie de 759 pacientes tratados con inhibidores de checkpoint. Solo el 18% de los pacientes fueron derivados a nefro, a pesar de que el 41% presentaron un AKI 2-3. Factores de riesgo para el desarrollo de fracaso renal agudo: edad, sexo masculino y función renal basal. Al final del periodo de seguimiento, 52,3% de pacientes que fallecen. Y los factores de riesgo para la mortalidad resultaron ser el tipo de neoplasia, el tipo de inhibidor de checkpoint y sobre todo el desarrollo de fracaso renal agudo. Muchas gracias. Como todos ustedes saben, el síndrome cardiorrenal es una compleja interacción entre el riñón y el corazón, de tal forma que la alteración de uno de ellos va a afectar a la función del otro y viceversa. Dentro de los diferentes síndromes cardiorrenales, el tipo 3 es aquel en el cual un daño renal agudo conduce a una disfunción cardíaca aguda. En este contexto, el fracaso renal agudo va a condicionar la función a través de diferentes factores, la disfunción aguda cardíaca, y se va a manifestar clínicamente a través del desarrollo de arritmias, de un insulto isquémico o de una insuficiencia cardíaca aguda. Sin embargo, aunque esto se manifiesta clínicamente y se conoce, a día de hoy es totalmente desconocido cuáles son las alteraciones intracelulares en los cardiomiocitos, que son las células que van a llevar la carga eléctrica y contráctil del corazón. Entre los diferentes factores de riesgo comunes en la enfermedad renal y cardiovascular tenemos los más convencionales, como ustedes bien conocen y pueden ver aquí, y los menos convencionales, como podría ser la deficiencia de vitamina D, un incremento de los niveles sistémicos del factor de crecimiento de fibroblastos 23 o una disminución de la expresión tisular y por ende sistémica del cofactor cloto. A nivel clínico se ha comprobado que la enfermedad renal conlleva a una disminución, incluido por ejemplo el fracaso renal agudo, una disminución significativa tanto a nivel tisular como a nivel sistémico de cloto.
Diferentes trabajos experimentales han puesto de manifiesto también que cloto tiene un papel modulador en la cardiomiopatía urémica, es decir, en el daño cardíaco como consecuencia de una insuficiencia renal. Pero estudios también experimentales han puesto de manifiesto que cloto puede ejercer acciones sistémicas cardioprotectoras sobre el corazón cuando existe un insulto en el miocardio. Ante todas estas evidencias, los objetivos que nos planteamos en este estudio de investigación fue, en un primer lugar, un objetivo clínico para determinar la predicción de marcadores renales y cardíacos en la evolución, entendida esta también en términos de mortalidad, de los pacientes con fracaso renal agudo. Y dos objetivos básicos de investigación básica, en un primer lugar, fue caracterizar el daño funcional de los cardiomiocitos tras la inducción de un fracaso renal agudo y qué ocurre cuando estamos en un contexto de elevación de los niveles de cloto, para saber si cloto realmente tiene un factor cardioprotector, actúa como un factor cardioprotector en un fracaso renal agudo. Para el primer objetivo diseñamos un estudio clínico longitudinal retrospectivo en 30 pacientes que habían sufrido fracaso renal agudo, en los cuales se recogieron muestras de plasma en el momento de la admisión y tras 24 y 72 horas del diagnóstico del fracaso renal agudo, para analizar diferentes marcadores plasmáticos renales como fosfatos y FGF23 y diferentes cardíacos como NT-proBNP y troponina T. Y lo relacionamos con la probabilidad de éxitos. En este panel de aquí pueden ver los niveles de fosfatos y de FGF23 dividido entre los pacientes que no murieron y los pacientes en rojo que murieron. Como pueden ver, en el momento de la admisión existe una disminución significativa de los niveles de fosfato en aquellos pacientes que morirán tras el fracaso renal agudo. Y como pueden ver aquí, los niveles de FGF23 se van a mostrar elevados en todos los pacientes que van a morir, pero significativamente en aquellos tras 72 horas de la diagnóstico de fracaso renal agudo. En cuanto a marcadores cardíacos, pueden ver aquí que la troponina NT-proBNP se encuentra elevado desde la admisión hasta 72 horas después de fracaso renal agudo en aquellos pacientes que morirán, y que la troponina T se encuentra significativamente elevada tras 72 horas del fracaso renal agudo en aquellos pacientes que morirán. Analizando las curvas de predicción ROC con la mortalidad, pudimos ver que si combinábamos factores renales como FGF23 y fosfatos, teníamos una curva ROC significativa y además con un relativamente alto valor predictor. En cuanto a los biomarcadores cardíacos, fue la troponina T la que nos daba mejor valor predictor, pero fíjense aquí como si combinábamos biomarcadores renales como fosfatos y FGF23 más un biomarcador cardíaco, esta predicción de la mortalidad era muy alta, prácticamente cerca de 1. En cuanto al objetivo 2 y 3, lo llevamos a cabo gracias a la introducción experimental de fracaso renal agudo utilizando ratones C57 o bien inyectados con solución vehículo o bien con la inyección de ácido fólico. En estos ratones analizamos a 3 tiempos, basal tras 24 y 72 horas de la inducción del fracaso renal agudo, diferentes marcadores plasmáticos renales, fosfatos y FGF23 y cardíacos NT-proBNP y troponina T, al igual que en la parte clínica. Pero además aislamos los cardiomiocitos ventriculares adultos y estudiamos mediante microscopía confocal su función contráctil y toda la liberación de calcio que media los fenotipos o los eventos proarritmogénicos y la contractilidad de los cardiomiocitos. Y analizamos o hicimos esta misma aproximación en ratones transgénicos con sobreexpresión de cloto para evaluar el posible papel cardioprotector del mismo, gracias a la colaboración con el Dr. Makoto Kuro. En cuanto a los marcadores plasmáticos, pudimos observar que los fosfatos se encontraban elevados, aunque no significativamente tras la inducción del fracaso renal agudo, pero sí los niveles de FGF23 tras 24 y 72 horas. En cuanto a los marcadores cardíacos, la troponina T, al igual que los fosfatos, se encontraba elevada, pero el NT-proBNP, pero fue la troponina T la que significativamente estaba elevada tras 24 y 72 horas de la inducción del fracaso renal agudo experimental. En cuanto a la función contráctil, pudimos observar alteraciones de la misma tras 24 y 72 horas con un fenotipo inverso. A las 24 horas teníamos un incremento de la contractilidad y tras 72 horas teníamos un fenotipo más similar al de insuficiencia con una alteración de la función contráctil.
Esto era como consecuencia de alteraciones en el manejo del calcio intracelular sistólico, de manera que a las 24 horas teníamos una sobrecarga de calcio que nos estaba de alguna manera incrementando esta contractilidad, un fenotipo más próximo al de la hipertrofia cardíaca, y tras 72 horas existía una disminución de la liberación de calcio sistólico que nos estaba condicionando este déficit en la función. Además, hicimos protocolos de arritmias en los cuales sometemos a una estimulación continua del cardiomiocito, y como pueden ver aquí, esta es una respuesta absolutamente normal de un cardiomiocito tratado con vehículo. Fíjense que tras 72 horas de la inducción del fracaso renal agudo, vemos cómo después de estimular el cardiomiocito, cuando aquí dejamos de estimular, el cardiomiocito se sigue estimulando solo. Es decir, tenemos un incremento progresivo y exponencial de fenotipos proarritmogénicos en los cardiomiocitos que provienen de animales con la inducción del fracaso renal agudo. Sin embargo, cuando hacíamos esta misma aproximación en ratones con sobreexpresión de cloto, vimos que no teníamos alteraciones ni en la liberación del calcio sistólico, ni tampoco alteraciones en la contractilidad, así como tampoco observábamos ningún incremento en la predisposición o en la liberación de calcio aberrante proarritmogénicos tras 72 horas de la inducción del fracaso renal agudo. Con todos estos resultados, las conclusiones de este trabajo fueron que la combinación de marcadores renales junto con marcadores cardíacos mejora la predicción de la mortalidad de los pacientes con fracaso renal agudo en el momento de la admisión hospitalaria. El fracaso renal agudo experimental efectivamente provoca una alteración en el manejo del calcio intracelular caracterizado por una sobrecarga de calcio tras 24 horas y una insuficiencia de calcio tras 72 horas, lo cual corresponde a un fenotipo más próximo al observado en modelos de insuficiencia propia cardíaca. El fracaso renal agudo además induce una liberación proarritmogénica de calcio, y cuando este fracaso renal agudo se hace en modelos de sobreexpresión de cloto, vemos que existe una total protección de estos eventos funcionales o de disfunción cardíaca, así como proarritmogénicos, siendo por lo tanto un factor clave cardioprotector. Me gustaría agradecer a todas las personas que han participado en este trabajo, especialmente a mi estudiante postdoctoral Laura González Lafuente, cuyos resultados forman parte de su tesis doctoral, y a nuestros colaboradores. Muchísimas gracias por su atención. Hola, buenas tardes. Primero agradecer la oportunidad de la Sociedad Española de Nefrología por presentar nuestro trabajo, que es un trabajo del registro de fracaso renal agudo e infección por COVID-19. Es un registro reciente, como veréis posteriormente, y los datos más novedosos de este registro se presentaron ayer. Si no tuvieron la oportunidad, estará todo grabado, todo el congreso está grabado, así que pueden oír a Mercedes Salgueira, la doctora Mercedes Salgueira, comentándonos todos los datos de este registro. Entonces yo ahora les hablaré de la necesidad de terapia sustitutiva en pacientes de fracaso renal agudo e infección por COVID-19. El COVID-19 tuvimos la desgracia y desastre de que se apoderara de nosotros. Nació en diciembre del 2019, se describe el primer caso en Wuhan, y en España el primer caso se describe en La Gomera por un turista el 31 de enero del 2020. Fue un paciente, un turista, que presentó infección por COVID. Visto todo esto, el 18 de marzo del 2020, nace el Registro Español de Enfermedad Renal Crónica Terminal, tanto pacientes en diálisis como pacientes en programa de trasplante renal, pacientes trasplantados, y se recogen los datos de estos pacientes que han tenido infección, su mortalidad. El 20 de marzo, posteriormente, al cabo de una semana, como veis, como ven ustedes, nace el registro ERACODA, que es el registro europeo de COVID-19 en pacientes con enfermedad renal crónica terminal, y el 21 de mayo del 2020 nace el registro que vamos a presentar con la actualidad, el registro español de fracaso renal agudo, ¿no? ¿Qué ha pasado con los pacientes ingresados que han presentado fracaso renal agudo, han precisado más terapia renal sustitutiva, presentan una mayor mortalidad? Vamos a ver estos datos. Como a modo de introducción es importante mencionar que el SARS-CoV-2 entra a la célula, al neumocito y a la célula tubular renal a través del receptor del ECA2. El receptor del ECA2, el ECA2 es conocido por los nefrólogos porque forma parte del sistema renina-angiotensina y es en teoría un enzima bueno, capaz de degradar angiotensina 2 a 1,7. La angiotensina 2 es la que tiene acciones deleterias y vasoconstrictoras. Se ve que puede hacer diferentes mecanismos de activación y daño
la entrada del SARS-CoV-2 en el organismo, en el individuo, mediante activación de la angiotensina 2, mediante descarga y tormenta de citoquinas o mediante la acción directa viral del virus, la invasión directa, pudiendo causar necrosis tubular aguda, inflamación intersticial, podocitopatía, mecangiopatía trombótica y una focal y segmentaria secundaria. Como pueden ver aquí, si nosotros hacemos un PubMed recientemente, si ustedes lo hacen de enfermedad renal aguda y COVID-19, hay 152 artículos y la incidencia de la insuficiencia renal aguda secundaria COVID es muy variada, desde un 0% descrito en los primeros casos de Wuhan, que tampoco, yo diría que en esa época había tanto trabajo que la detección era difícil, hasta un 49% en un estudio mucho más reciente por Pelayo y su grupo. Os quiero enseñar este estudio español, que es muy bonito. 1.603 pacientes estudiados con infección por COVID hospitalizados por el grupo de Portolés, y de estos un 21% presentan aumento de la creatinina. Y lo que se vio es que el paciente con creatinina más elevada y con insuficiencia renal previa presentaba más riesgo de mortalidad intrahospitalaria. ¿Cuál es el objetivo del estudio actual? Estudiar la necesidad de terapia renal sustitutiva en pacientes afectos de infección por COVID-19 que presentan fracaso renal agudo del registro de la SEN. 221 pacientes desde el 21 de mayo al 30 de junio con infección por COVID y fracaso renal agudo, participación multicéntrica, 20 hospitales de España, y estudiamos comorbilidades, presentación clínica, tratamiento farmacológico y necesidad de terapia renal sustitutiva. Las características basales las pueden ver en esta diapositiva: edad media de 68 años, la mayoría sexo masculino, un 71% de los pacientes hipertensos, entre un 30 y un 26% tratamiento con IECAS o ARA2, y aquí a la derecha, como ven, la mayoría presentación atípica, un 91%, 95% de neumonía, 64% de los pacientes estudiados necesitaron ingreso en UCI, 67% ventilación mecánica invasiva, y los tratamientos principalmente recibieron acitromicina, hidroxicloroquina y caletra, un 65% anticoagulación, 53% esteroides y un 30% de las otras medicaciones. ¿Cuántos pacientes precisaron del registro de terapia renal sustitutiva? Un 56,3%, que equivale a 119 pacientes. El tiempo medio de la terapia renal sustitutiva, 13 más menos 12 días. 46,5% de los pacientes que precisaron terapia renal sustitutiva fallecieron y 24% permanecen en terapia renal sustitutiva. La mayoría hizo una técnica de terapia de reemplazo continuo, y la obesidad se asoció en un análisis univariado. Sí que es verdad que no se llegó a hacer el multivariado porque esto se realizará posteriormente. Se vio que los pacientes más obesos necesitaban más terapia renal sustitutiva. Los pacientes con menos diuresis conservada, tanto diuresis conservada como cantidad de orina urinaria por volumen, necesitaron mayor terapia renal sustitutiva. El uso de contraste iodado se asoció a una mayor necesidad de terapia renal sustitutiva. Los pacientes ingresados en UCI, los pacientes con más gravedad, mayor soporte ventilatorio, y los pacientes con más días desde el inicio de los síntomas hasta fracaso renal agudo. Como parámetros analíticos, a destacar que un aumento de la PCR en los pacientes que necesitaron terapia renal sustitutiva y de la interleuquina 6. Así, concluimos que los pacientes con fracaso renal agudo e infección por COVID-19 que precisan ingreso en UCI y soporte ventilatorio presentan en nuestra serie una mayor necesidad de terapia renal sustitutiva, y que los pacientes que precisan terapia renal sustitutiva son principalmente varones obesos con menor diuresis conservada y una elevada respuesta inflamatoria. Muchas gracias por su atención. Perfecto, estas 5 presentaciones también de un alto nivel y con una gran trascendencia que nos hacen mucho pensar, y vamos a ver hacia dónde va a ir el futuro. Yo voy a
voy a lanzar una pregunta. Tenemos ya una de la audiencia, pero Clara tiene que ir rápidamente a una mesa, así que por si acaso nos abandona. Me ha parecido muy interesante la relación que existe entre los inhibidores checkpoint, la inmunoterapia en el tratamiento del cáncer con la insuficiencia renal agudo. Y me llama la atención la bajísima demanda de consulta nefrológica. ¿A qué la atribuyes? ¿Crees que son pacientes con mucha comorbilidad en los que ya han tirado la toalla? Así que has dicho, pues bueno, la verdad que a 14 meses la mitad habían fallecido, pero bueno, yo creo que podemos hacer, porque muchas veces tenemos que biopsiarles, pueden recibir otro ciclo, importa mucho saber si lo que ha sido es una intersticial inmunoalérgica o no. ¿Cómo lo interpretas tú? ¿Por qué no piensan en nosotros? Claro, bueno, antes de nada, muchas gracias por darnos la oportunidad de presentar este trabajo. Y bueno, la pregunta que me haces es muy interesante, es algo que a nosotros nos llamó la atención cuando vimos el panorama global. Y yo creo que una de las principales causas es que muchos de estos pacientes son pacientes que están en ensayos clínicos. Entonces, en los ensayos clínicos de onco lo tienen todo muy tabulado, muy protocolizado. Deterioran la creatinina, ponen corticoides en muchas ocasiones o retiran el fármaco, por ejemplo. Entonces, muchas veces no se va a buscar la causa real del fracaso renal. Y yo creo que esto es muy importante porque buscando la causa real sí que podemos tratarla y muchas veces evitar ya no que el paciente haya que sacarlo de estudio, retirar el fármaco, sino evitar que el fracaso renal progrese en insuficiencia renal crónica que a largo plazo va a limitar el número de fármacos que va a poder recibir este paciente y, por tanto, comprometer la supervivencia. Yo creo que, al menos en nuestro caso, en nuestro centro, una gran parte es esto. Yo sé por compañeros de otros trabajos que estamos haciendo que se encuentran con situaciones similares, que se encuentran con pacientes que ya les reclaman la interconsulta cuando están en fracaso renal agudo mantenido, etc. Y yo desde aquí creo que desde los servicios de nefro tenemos que educar, entre comillas, se puede decir, pero quizá concienciar a los oncólogos que somos necesarios un paso antes. Hay un trabajo reciente que ya habla de consultar a nefro, hecho por nefrólogos, claro. Habla de consultar a nefro pronto, pero sí que es verdad que las guías antiguas de onco hablan de consultar a nefro con creatininas por encima de 3 y pico, 4, que, ojo, yo creo que esa es la causa. Muchísimas gracias, Clara. Nada. Yo tengo una pregunta más. ¿Alguno se fue a diálisis o no? ¿O consideráis que no es candidato dado que ha fracasado el tratamiento oncológico? No, eso se valora de manera individual. De hecho, de este pool de pacientes sí que uno se fue a diálisis. Y recientemente ahora tenemos un paciente que no está incluido en este grupo, pero sí que está respondiendo muy bien al fármaco, por ejemplo, pero deteriora la función renal. A pesar del tratamiento con corticoides, etcétera, no hay mejora, ya tenía insuficiencia renal previa y sí que con el paciente se planteó, la doctora Soler también lo lleva en conjunto y sí que se planteó con el paciente y con los oncólogos, si el riñón fracasa, meterlo en diálisis porque se está recuperando del cáncer. Entonces siempre es hacer un balance entre el beneficio del fármaco y los IRAEs, los efectos secundarios. Y mantenéis el tratamiento con los checkpoints. Bueno, no hay datos, porque estos pacientes no entran en los ensayos, los pacientes en diálisis, pero nosotros creemos que sí se puede mantener. Sí, por el beneficio del tratamiento oncológico, o sea, a nivel oncológico. Muy bien, gracias. Muy bien. Tenemos una pregunta para el José Luis Pérez, le felicita a Alicia Cabrera y le pregunta, yo creo que lo ha comentado en la charla, pero vamos a ver, ¿has encontrado alguna asociación entre ecocardiograma realizado tras el fracaso renal agudo y los eventos cardiovasculares? Yo creo que hablabas de, entre otros, la diabetes, el diurético, la disfunción sistólica, pero quizá busca el matiz del ecocardiograma realizado tras la insuficiencia renal. Bueno, hola, gracias por la pregunta. Nosotros también nos planteamos esta hipótesis. De hecho, al inicio del trabajo recogimos los ecocardiogramas basales y luego recogimos los ecocardiogramas tras el fracaso renal agudo y lo analizamos con la Asociación de Eventos Cardiovasculares. Lamentablemente, nuestra muestra era muy pequeña, aproximadamente menos del 20%, y las conclusiones que obtuvimos no fueron fiables. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es un nuevo estudio prospectivo que estamos recogiendo y estamos solicitando los ecocardiogramas tras el fracaso renal agudo para realmente tener unas conclusiones más fiables y su asociación con eventos cardiovasculares.
Muy bien. María José, con respecto al tratamiento de la insuficiencia renal aguda, mi experiencia es que fue devastador en la primera ola. Los pacientes estaban en intensivos y se les colocó hemofiltro, diálisis intermitente no tuvimos que hacer, y insuficiencia renal aguda con necesidad de diálisis, pues yo creo, no recuerdo si tuvimos una o ninguna. No fue el principal problema. Tuvimos otros problemas, pero ese no fue. En tu análisis creo que también te has centrado en que se produce sobre todo en los pacientes en unidades críticas, pero tienes que decirnos algo más en los pacientes de planta. Nosotros tuvimos una ola muy importante. En nuestro hospital llegamos a tener un pico máximo donde hubo más de 2.100 pacientes, no en ese momento, sino en general, ¿no? De ingreso en el Hospital del Vall d'Hebron. Yo diría que es el de Cataluña que hubo más pacientes ingresados. Y es curioso porque las diálisis agudas, sobre todo, los tuvimos en pacientes que ingresaron en unidades de críticos. No dializamos prácticamente, continuamos alguna diálisis en un paciente que ingresó, un par de ellos que empezaron en críticos, pero la mayoría de las diálisis nosotros en nuestra experiencia las realizamos en pacientes en unidades de críticos, hablando de insuficiencia renal aguda. También es verdad que, como bien explicaba el doctor Portolés antes, que él ha hecho un análisis bastante diferente, nosotros hemos analizado los pacientes que principalmente veía el nefrólogo, con lo que se están viendo, ¿no?, los pacientes que entran a la UCI, los pacientes que necesitan diálisis, esos que nos han consultado. No es coger la base de datos, sino que cada uno los que tenía más como en la mente. Y sí que es cierto que algún paciente secundario a la medicación, por ejemplo, a la caletra, tuvo diarreas, insuficiencia renal, pero igual el manejo con una hidratación, con unas medidas de resucitación importante, nuestros pacientes no precisaron. Sobre todo se necesitaron terapias de diálisis en el paciente que estaba en unidades de cuidados intensivos, ¿no? Esa es nuestra experiencia. Lo mismo que mi impresión. Vamos a ver ahora, esperemos que es posible que cambie, porque ahora es más subaguda la afectación, ¿no? Vamos, la repercusión sobre nosotros, quiero decir. Vamos a ver, porque realmente ahora mismo en el Hospital del Vall d'Hebron hay bastantes pacientes, no tantos como el pico máximo. En el momento máximo llegamos a tener unos 800 en el mismo momento ingresados, pero ahora debemos tener 50, 60 pacientes ingresados en cuidados intensivos. Vamos a ver hacia dónde vamos, porque esto es reciente, ¿eh? Teníamos 18 hace un mes y estamos más en subida en unidades de cuidados intensivos que en la hospitalización. En la hospitalización vamos de bajada. A ver. Se dan altas, entran y se van dando salida, pero en críticos se quedan mucho más tiempo, sí, es el problema. Esa es la sensación, ¿no? Que no solo la insuficiencia renal, sino que el paciente que hace un COVID es un paciente que no se está 10 días o una semana en la UCI, que se está un mes. El que hace un COVID grave se está un mes o más en unidades de cuidados intensivos. Yo tenía una pregunta. Me llama la atención el dato de los que hacen hemodiálisis extendida, ¿tienen más mortalidad? 68%. Sí, pero eso podría ser a que igual estamos haciendo este tipo de hemodiálisis al paciente que le des poca salida para quizás intentar disminuir el contacto, ¿eh? Estos datos a veces se tienen que coger un poco en perspectiva y esperar, y os animo a todos a recoger más pacientes en la base de datos, porque 221 diferente tipo de diálisis. También se decía al principio que el paciente de diálisis le hiciéramos solo 2 veces por semana y luego hemos visto, pero para intentar evitar tener contacto con enfermería. Estoy convencida que es por eso. Luego hemos visto que no, al revés. El paciente que tenía un COVID necesitaba más veces de diálisis, igual es más cortitas y con un tratamiento depletivo menos potente, ¿no? Esa es la sensación que hemos tenido cuando hemos aprendido un poco más. Y una pregunta más, ¿la absorción? ¿Hay técnicas de absorción ahí o no? Sí, nosotros hemos probado alguna técnica como el Oxidis o el Cytosorb, lo que pasa que es en pocos pacientes y en los pacientes que están muy graves, con lo cual los resultados hoy en día tenemos que esperar un poquito más. Muy bien, gracias. Muy bien. Pues yo creo que hemos llegado a tiempo, acaba el 45 y nos quedan unos segundos para despedirnos antes de que nos corten. Muchísimas gracias, es un placer haber estado con vosotros
y las exposiciones claras y sobre todo sé que hay muchas horas de trabajo por detrás que se agradecen. Esto se resume en pocos minutos, pero sé que hay horas y horas de trabajo y de entusiasmo. Un abrazo a todos y que nos veamos todos el año que viene. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias.